Bueno, vamos con el tema siguiente, que va a ser muy cortito, que es el riego por aspersión y por difusión. Después del riego por goteo, vamos a hablar de lo que es el riego por aspersión, ¿no? A ver, los sistemas de riego por aspersión normalmente se basan en la aplicación del agua en forma de lluvia, ¿no? Como todos conocemos, y intentando que sea sobre la totalidad de la superficie, ¿no? Para ello, el agua pues es conducida a presión a través de una red de tubería, como en caso también de los riegos por goteos, ¿no? Hasta los elementos encargados de dispersarla, que serían los llamados los aspersores, ¿no? En- una vez que sale del aspersor, perdón, el agua nos va a quedar totalmente fuera de control, ¿no? En este caso, sobre todo, va a ser muy importante las condiciones climáticas para condicionarnos sobre todo la uniformidad de ese riego sobre el terreno. El mayor problema que tenemos en esa uniformidad va a ser sobre todo el viento. El viento nos puede distorsionar pues las trayectorias del chorro de agua, donde nos caigan. Prácticamente es lo más importante y lo que más vamos a tener que tener en cuenta cada vez que reguemos, sobre todo por aspersión, es el viento. Es lo más importante. Los aspersores normalmente lo que realizan son movimientos rotatorios, ¿no? Quiere decir de giro. Eh, Hay modelos de aspersores pues muy regulables. Los ángulos pues pueden variar desde 0 hasta 360 grados. ¿Mm? Se modifica de esa manera el área regada. Depende de la zona donde coloquemos los aspersores. Hay aspersores que a veces solo necesitamos 160, 180 grados, hay a veces que 90, depende mucho, ¿no? Eh, Igual que en el riego localizado, digamos que mm, el riego localizado es el riego, digamos, que podemos utilizar mejor con las aguas salinas. Sin embargo, con los riegos por aspersión es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque digamos que cuando tenemos un agua muy salina, el problema es que ese agua nos va a quedar depositada en las hojas. ¿Qué podemos tener en ese caso? Pues puede causar quemaduras y otro tipo de daño o cualquier tipo de daño en el cultivo, ¿no? Digamos que para la salinidad, lo mejor, para aguas muy salinas, evidentemente lo mejor es un riego por goteo. El reparto del agua sobre la superficie, evidentemente, depende de muchos factores, como hablamos del viento, no suele ser uniforme, ¿no? Eh, Al diseñar el sistema de riego con aspersores, es necesario situar los aspersores lo suficientemente próximos entre sí para que se produzca lo que se denomina el solape, ¿no? El solape de la zona mojada por cada uno de los aspersores. Tenemos que colocarlo lo más próximo posible para que no quede ninguna parte digamos, sin mojar. Eh, Hay clasificaciones de aspersores según la función o según las características. Eh, Según el mecanismo de giro del aspersor, pues se pueden clasificar en, primero, aspersores de impacto, que son aquellos en los que el mecanismo de giro se consigue mediante el impulso del chorro sobre un brazo oscilante que se desplaza y vuelve a la posición original, perdón, por la acción de un muelle, ¿no? Al recuperar su posición original, el brazo golpea el cuerpo del aspersor provocándole un ligero giro. Puede disponer de una o varias boquillas. Yo creo que este lo hemos visto todo, ¿no? Es el aspersor que sale el agua, digamos que tiene un muelle que hace que vuelva a la posición horizontal y por el golpe se va desplazando, digamos, poco a poco hasta realizar un giro normalmente de 380 grados o de 360 grados o de 180. También tenemos los aspersores de turbina, que lo que hacen es realizar un giro continuo gracias al paso del agua a través de un mecanismo de engranajes, ¿no? El giro continuo de los aspersores hace que se consiga una distribución de agua más uniforme que los de impacto. ¿Mm? Otra posible clasificación, según la geometría del área que va a mojar.
Aspersores circulares, digamos que distribuyen el agua formando círculos. Aspersores sectoriales reparten el agua en sectores circulares que digamos que los hacen retornar a su posición inicial. Existen modelos regulables desde 0 hasta 360 grados y también existen modelos fijos con ángulos ya preestablecidos, 270, 180, 90 grados, etcétera, ¿no? Es este que vemos aquí, que lo hemos visto en multitud de ocasiones. Por último, también tenemos otro que depende de la presión de trabajo. Pueden ser de baja presión, que trabajan a presiones de hasta 1,5 kilogramos por centímetro cuadrado, los radios mojados de hasta 12 metros. Y también tenemos de media presión, que trabajan con presiones pues comprendidas entre 1,5 y 4,5 kilogramos por centímetro cuadrado, alcanzándose pues radios entre 12 y 25 metros. Tenemos otra cosa que son los difusores, que son más pequeños, que igual que los aspersores distribuyen el agua en forma de lluvia, ¿no? Cubriendo sectores circulares que pueden llegar pues también hasta los 360 grados. ¿En qué se diferencian de los aspersores? Pues principalmente en que carecen de elementos móviles, necesitan una menor presión para su funcionamiento, suelen arrojar una cantidad mayor de agua por metro cuadrado regado y sobre todo que el radio de alcance, en eso sí tenemos que tener muy en cuenta, el radio de alcance va a ser bastante menor.